Paso a paso. Hoy hacemos una begonia doble en cinta satinada con la técnica de pétalos en tira. Empezamos ya. Toma una pieza de cinta roja. Doblar en 4. De esta manera. Cortar la punta en forma de curva. Así queda. Sellar el borde con el fuego. Y hacer pellizcos para darle forma. Con el lado satinado hacia abajo, doblar en V. Por este lado, hacer doble pliegue en la derecha y doble pliegue en la izquierda. Sujeta con las pinzas. Pasar el calor del fuego. Presionar para que selle bien. En total son 25 pétalos. Toma un pétalo. Aplica silicona en su lado derecho. Pegar el pétalo 2. Aplica silicona en su lado derecho. Pega el pétalo 3. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. Toma un paliglobo y pistilos, los cuales se colocan de esta manera. Sujeta con un hilo. Y con silicona para que no se muevan. Toma la tira de pétalos. Aplicar silicona en los primeros pétalos. Enrollar sobre el paliglobo. Agregar silicona de a pocos. E ir enrollando.
Haremos los sépalos. Toma una pieza de cinta verde, doblar en dos, cortar las puntas de manera diagonal. Sellar el borde con el fuego. Y enrollar para darle forma. Por este lado, hacer doble pliegue en la derecha y doble pliegue en la izquierda. En total son 5 sépalos. Con una pieza de papel delgado, puede ser papel higiénico, doblar de esta manera. Y rellenar el agujero de la flor. Toma un sépalo. Aplica silicona por su lado opaco. Pegar sobre el papel. Repite lo mismo con los sépalos restantes. Finalmente forramos el paliglobo y agregamos 2 hojas. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. Hasta la próxima.